están aquí estas empresas hoy? Quiero decir, ¿por qué estas? ¿Y por qué no otras? Bien, uno, porque han querido venir, y eso ya es bastante generosidad por su parte, que hayan querido compartir con nosotros. Segundo, por lo que comentaba esta mañana, vienen a compartir aquellas experiencias que a ellos les ha hecho bien y vienen a contarlas con nosotros. Y también por un motivo que yo podría añadir, porque son empresas que tienen mucha historia. Yo me puse a sumar, antes de esta mesa, me puse a sumar los años que en total que suman las empresas que estamos aquí. Y me salían 500 años. Bueno, en concreto me salían 520 años. De hecho, las empresas más jóvenes que tenemos son Portuguesa y IQN, que han cumplido recientemente sus 75 años, y la más longeva, Semillas Fitó, que empieza su andadura en 1880. Bueno, pues estos más de 500 años de experiencia, además, es una experiencia de cómo conseguir algo que es muy difícil y de lo que hemos hablado hoy. Cómo conseguir ser competitivo al mismo tiempo que plenamente humano. Cómo conseguir ser altamente competitivo a lo largo del tiempo al mismo tiempo que poner en el centro de la actividad empresarial la persona. Y eso es algo que va cambiando en el tiempo. El principio permanece, pero la forma de hacerlo y la forma de actualizarlo y la forma de hacerlo moderno, de qué significa poner en el centro a la persona y competir en un entorno que también va cambiando en el tiempo. Bien, pues esto es lo que vamos a tener hoy, estos más de 500 años de experiencia. La mesa redonda está estructurada de la siguiente forma. Yo he intentado coger 4 de los grandes temas que se han tratado esta mañana y los he transformado en preguntas. Se los pasé y les dejé a cada uno que eligiera aquellas preguntas que se sintiesen más cómodos en contestar. Entonces vamos a ir planteando cada una de las preguntas y luego en diferentes órdenes de intervenciones las iremos haciendo. No sé si nos va a dar tiempo a tener una sesión de preguntas del público. Me temo más bien que no, pero veremos también en los tiempos si será posible. Bueno, vamos a las preguntas. Primera pregunta. A menudo los empresarios y directivos se sienten atraídos por el humanismo empresarial. Lo encuentran un ideal noble y lo reconocen como algo bueno para la sociedad. Sin embargo, muchas veces se resisten luego, a pesar de que vienen a foros como este, luego se resisten a implementar esto en sus empresas, a llevar estas ideas en sus empresas. A veces uno puede escuchar y dice, no, esto está muy bien, me gusta mucho escucharlo, pero esto nos puede hacer perder el foco en el resultado económico. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre este tema. La pregunta es, ¿invertir en humanismo empresarial puede hacer perder el foco en los resultados económicos? Entonces, si os parece, vamos a empezar por Eduard, que lo tenemos aquí en la punta. Pues nada, simplemente, 2 minutos la empresa. Nosotros nos dedicamos a la investigación, producción y venta de semillas de hortícola y gran cultivo. Inicialmente decíamos en todo el mundo de clima mediterráneo, últimamente lo de clima mediterráneo lo quitamos y empezamos a decir simplemente en todo el mundo, ¿no? Bueno, la pregunta es si esto nos puede hacer perder el foco. La verdad es que es una idea, una pregunta que me salta a la cabeza con bastante frecuencia. Sobre todo cuando te estás mirando números o cuando alguna cosa no te cuadra, ¿no? Pero la verdad es que los objetivos empresariales, aquellos que tú te propones cada año e intentas conseguir, lo consiguen las personas. O sea, si no tienes personas en la organización, pues estos objetivos no se alcanzan. Y estas personas, evidentemente, o al menos ayuda mucho, que sepan lo que tú pretendes o esperas de tu equipo y, por lo tanto, fijar unos objetivos ayuda. Pero la verdad es que si solo fijamos esos objetivos y nos quedamos a ese nivel, diciendo, oye, queremos conseguir eso, queremos crecer ventas, queremos llegar a tal territorio, a tal país, etcétera, al final yo estoy convencido de que esto se queda un poco pobre, ¿no? Y al final es bueno tener una explicación, un porqué, que nos ayude a entender mejor por qué queremos conseguir lo que se nos ha pedido o lo que nos hemos propuesto, ¿eh? Este propósito, además,
también nos ayuda a diferenciarnos y esto es fundamental y sino que se lo pregunten a la gente de marketing, o sea, el diferenciarse es importante. El hecho de que nosotros tengamos una razón de ser, o sea, pensemos también en las personas, nos ayudan a esa diferenciación, no solo por el tema de diferenciarnos como empresa, como producto, como servicio, sino incluso delante de nuestros clientes, sino también para atraer pues, talento e incluso proveedores, etcétera, ¿no? Un poco lo que podríamos decir todos los stakeholders que son importantes en una empresa. Incluso, hablando de stakeholders, no hay stakeholder más importante que el mismo accionista. Es decir, que para el accionista se refuerce y se consensúe, si me apuráis, estas misiones, este humanismo, es algo fundamental, algo que realmente yo estoy convencido de que diferencia a ese proyecto empresarial. Incluso a veces en este mismo hilo argumental uno dice, como decías tú, Carlos, muy bien, pues aquí sumamos muchos años y uno podría llegar a decir, bueno, pues una empresa pues ya consolidada, etcétera, pues es normal que piense en estas cosas. Pero yo incluso diría que cualquier proyecto empresarial, cualquier startup, cualquier cosa que se inicie, si no tiene una razón de ser, si no tiene una voluntad de ser algo más que simplemente ganar dinero, pues no tiene demasiado sentido, ¿no? Entonces, yo creo que más bien el tener ese humanismo no solo no quita foco, sino que refuerza los objetivos. Muy bien. John Pera, si quieres ir complementando el comentario de Eduard. Bueno, yo cuando me planteaba también la pregunta de si invertir en el humanismo empresarial puede hacer perder el foco de los resultados económicos, pensaba que a lo mejor en nuestra parte, yo me dedico a la consultoría de recursos humanos, trabajamos con muchos clientes y bueno, tenemos una experiencia práctica más allá incluso de lo que hacemos en nuestra organización. Y cuando me planteaba esta pregunta, me venía a la cabeza el explicaros una investigación que hemos hecho en Deloitte. No es nuestro foco, pero también invertimos en estas cosas. Y es una investigación que no tiene nada que ver con las personas. En el 2008, el presidente mundial de Deloitte decide lanzar una investigación que duró 2 años, una investigación muy potente, en la cual nos hacíamos básicamente una pregunta. Y no tenía nada que ver con personas, repito, que es ¿por qué algunas organizaciones ejecutan mejor su estrategia? No tenía nada que ver con personas y lo que queríamos saber es por qué algunos de nuestros clientes tienen mucho éxito al implantar su estrategia y por qué les resulta más fácil. Bien, ¿por qué os cuento esto? Lógicamente porque el resultado sí que tiene que ver con personas. Tiene que ver con personas y más específicamente no solamente con los individuos, con las personas, sino con los equipos. Lo que vimos es que aquellas organizaciones que son muy buenas, que implantan la estrategia de manera muy ágil, lo que trabajan es un concepto que hemos hablado muchísimo durante el día de hoy, que es el compromiso. El compromiso, en este caso en concreto, no solamente de sus personas, sino de sus equipos. Y lo que hemos hecho es intentar entender ese compromiso, ¿qué significa, ¿no? Y nosotros lo hemos definido como 3 Cs. O sea, lo que veíamos en estas empresas y en estas organizaciones, había organizaciones de todo tipo, de todo el mundo, también españolas, lo que veíamos es que los equipos comparten un compromiso con los objetivos, un compromiso con las personas, compromiso con los objetivos es lo que le llamamos el compromiso racional, con las personas es el compromiso social y un compromiso con una manera de hacer las cosas, con la cultura organizativa, que es lo que le llamamos el compromiso emocional. Y esto es de cajón, es decir, no hacía falta hacer una investigación de 2 años para saber esto, ¿eh? Tú puedes tener grandes jugadores, buenísimos jugadores y lo podéis llevar al mundo que queráis y si no tienes equipo te va a costar más hacer lo que quieres hacer. Entonces, cuando me planteaba la pregunta, pensaba en esta investigación y decía, no, yo creo que al revés, que invertir en equipos, en personas, que invertir en la parte humana de las organizaciones, que estamos detrás de todo lo que pasa, yo creo, en este mundo, pues eso es muy importante y lo que ayuda es precisamente a conseguir los resultados, ¿eh? Y eso es una de las cosas que estamos trabajando con nuestros clientes. Cómo generar compromiso en tus equipos, en tus personas, con tus objetivos, con las diferentes personas de la organización, con su cultura, no tan solo como una finalidad por sí mismo, sino también como el mejor medio seguramente para conseguir aquello que quieres. En aquello que quieres puede haber mucho debate. Y en nuestro caso en concreto, y para finalizar, no solamente lo trabajamos de esta forma, sino que además pensamos que hay que medirlo.
Y eso liga con cómo vemos nosotros también que tiene que ser la función de los recursos humanos dentro de las organizaciones, que es medir y poder hablar de datos, de cosas que a veces son donde la gente puede tener muchas opiniones al respecto del compromiso de sus equipos y de sus personas. Lo que hacemos nosotros es medirlo, tener datos para a partir de ahí poder gestionarlo. Entonces yo creo que claramente invertir en personas es invertir en conseguir aquello que quieras conseguir. O sea, que no solamente no te hace perder el foco, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Sí, sí. Y bueno, también me gustaría decir que en algunas organizaciones el foco está en los resultados económicos, pero que también lo hemos trabajado con organizaciones no gubernamentales que tienen seguramente otros objetivos y que también les ayuda, esos son sus objetivos. Entonces yo creo que lo que hace precisamente, o lo que podemos hacer, al menos, es ayudar a conseguir aquello que les interesa a las organizaciones. Sí, no es fácil entender a veces esta idea de que es todo lo contrario, pero seguro que este estudio de Deloitte y lo que estáis trabajando ayudará mucho también a cambiar parte a veces de esa conciencia, ¿no? Seguramente. Bueno, la noticia positiva es que tiene buena acogida, o sea que interés hay. Claro que sí, porque es la realidad empírica la que está detrás. Sí, nosotros lo que hicimos fue analizar 60 organizaciones de todo el mundo, como os decía, alguna española. Durante 2 años, ya os digo, para llegar a esta conclusión no era lo más relevante, el trabajo muy fuerte, porque otra de las cosas a la que hemos llegado a una conclusión es que no hay culturas buenas o malas en las organizaciones, habrá culturas que os gustarán más y culturas que os gustarán menos. Y a veces vemos organizaciones que decimos, hombre, aquí no trabajaríamos nunca porque nuestra manera de ser no cuadra con esa organización, pero funcionan bien. Y el concepto, nosotros lo hemos bautizado como el liderazgo colectivo, tiene que ver en que todo el mundo que está en esa organización sí que encaje con esa manera de hacer las cosas. Y que la comparta. Bueno, eso, como os digo, desde un punto de vista práctico, lo estamos viendo ahora trabajando con clientes y la investigación nos llevó con un análisis estadístico bastante potente también a entender cuáles son esos diferentes tipos de culturas organizativas que hay. Bien, muchas gracias, John Pera. Muy bien. John, si nos puedes ampliar también desde vuestra perspectiva, desde cómo lo estás viendo dentro del sector de automóvil. Muchas gracias, amigo Carlos. Yo represento a UF Portuguesa, una empresa situada en el centro de Portugal. Me contemplan aquí unos compañeros, Pedro, Paloma, Alberto, Gonzalo. Yo traía una pequeña presentación hablando de fabricamos esto, vendemos aquello y al final qué experiencias transmitimos. Bueno, yo entonces he aprendido algo hoy y nosotros fabricamos, por ejemplo, esta llave de BMW, no pasa la publicidad, pero es una llave bonita y bueno, es una experiencia, no hay duda, que ofrecemos a nuestros clientes, ¿no? El grupo UF tiene fábricas en 17 fábricas por el mundo, en 12 países. Fabricamos acceso, seguridad e inmovilización en el automóvil, varios tipos de productos, no vienen al caso ahora. UF Portuguesa nació en el 91, en el centro de Portugal. Tenemos 350 personas, el grupo tiene 6.000. Las ventas son más o menos de 80 millones de euros, el grupo vende 1.000 millones. Y en el 97-98 hicimos la primera empresa del grupo que soñamos hacer una misión y la hicimos y escribir unos valores y los escribimos. Yo con las preguntas de Carlos estuve buscando las preguntas fáciles, las preguntas para responder mejor, ¿no? Pero no encontré ni una, entonces pues tuve que escoger 2. Eran las reglas del juego. Y encima en 5 minutos, lo que es hablar de un tema en 5 minutos es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Y encima ya he gastado 1,5. No te estoy criticando, estoy despertando la audiencia que estaba un poco... Y entonces, bueno, entonces ahora vamos a pasar al punto humanismo empresarial, objetivos económicos. Pues efectivamente, colocar el foco únicamente en los objetivos económicos es un error. Es un error a medio plazo, es un error a corto plazo, porque es como jugar en un deporte colectivo, si me permiten, como jugar únicamente a defender. Hay que atacar también y hay que ocupar bien los espacios, como dicen los entrenadores, ¿no? Hay que ocupar bien los espacios.
Por eso las empresas necesitamos objetivos económicos, de clientes, de personas, de procesos. La gestión por objetivos es normalmente limitada. Presenta una tendencia para el desgaste. Hace falta en las empresas algo más que apretar, que evaluar, que premiar, que reconocer. Por eso las personas de la empresa tienen que ser protagonistas, tienen que entender el valor que añaden, tienen de definir y operacionalizar la misión, dar sentido al trabajo. Me atrevería a afirmar que no es sostenible obtener buenos resultados económicos sin humanismo empresarial, sin colocar a las personas en el centro de la empresa. En una empresa deshumana, sin principios ni valores, solo trabajará el que no tenga otro remedio. Y lo hará sin entusiasmo, de mala gana. En conclusión, si a una empresa con objetivos económicos de personas, de clientes, de procesos, sí a una empresa así. Y hay que conseguir los objetivos honrando, respetando nuestros valores, cultivándolos, cuidándolos, no abandonándolos en los momentos de crisis. Yo me acuerdo, no me gusta venir aquí a hablar de mi empresa, en fin, y solo hablar de buenas experiencias. Hemos tenido alguna también menos positiva. Pero en el año 2009 hubo la crisis perfecta en el automóvil y en otros sectores. La crisis fue total, 30% de bajada de ventas y nosotros fuimos capaces, con los representantes de los trabajadores, con los sindicatos, con nuestra gente, fuimos capaces de pactar que no iba a haber despidos. Y continuamos a ganar bastante dinero, continuamos teniendo una buena rentabilidad. Lo hicimos manteniendo políticas, y lo hemos continuado en el tiempo, manteniendo políticas de moderación salarial, de flexibilidad, tanto, por ejemplo, negociando un banco de horas, que en el automóvil es muy importante, o la movilidad geográfica y funcional. Por ejemplo, el año pasado hemos mandado gente portugueses de nuestra empresa a trabajar a Alemania, porque ahí tienen más trabajo que en Portugal, ¿no? Y me quedo por aquí, no sé si me he pasado los 5 minutos, pero... Bien, esta era quizá Vamos ahora a otro tema que también está algo relacionado. Un conocido economista y premio Nobel de Economía, Milton Friedman, decía en los años 60, decía, el único fin de la empresa es ganar dinero. Desde entonces existe en el mundo académico y empresarial un debate bastante intenso sobre esta cuestión, ¿no? Algunos dicen, sí, estamos de acuerdo con este premio Nobel de Economía. Milton Friedman tiene razón. Otros dicen, no, más bien vamos a buscar un término intermedio. Lo de ganar dinero puede ser un fin, pero también hay otros fines. Vamos a conciliar el fin de ganar dinero con alguna otra, con el cliente, también tiene que haber un fin social. Y existe otra posición que quizás es algo más radical, y que dice, no, nosotros no consideramos el beneficio económico como un fin. Para nosotros es un medio. Yo quería preguntaros en esta mesa, los que estáis aquí, para vosotros, en vuestra empresa, ¿el beneficio es un medio o es un fin? Si podemos empezar, Rufino, si quieres empezar. Nosotros somos un grupo económico familiar en tercera generación que hemos cumplido ya 100 años de existencia. Una de las empresas de nuestro grupo es Industrial Química del Nalón. Y se da la circunstancia de que el total del capital de nuestro grupo no alcanza el 5% del patrimonio neto. Esto lo que quiere decir es que prácticamente todos los recursos que manejamos han sido obtenidos vía autofinanciación, han sido obtenidos vía reimpresión de beneficios. Las empresas industriales necesitan muchísimas inversiones y el capital, como bien sabéis, es un recurso muy escaso. Entonces nosotros necesitamos el beneficio
si queremos generar actividad empresarial, si queremos mantener los puestos de trabajo. Además, la ausencia de beneficio te cierra las puertas a la financiación. Nadie se fía de una empresa que no sea capaz de ganar dinero. Entonces, el beneficio para nosotros es una necesidad. En ese sentido, parece que esto le da la razón a Friedman, porque el beneficio es una cualidad, a mi juicio, inmanente de la empresa, no contingente. Sin embargo, nosotros no creemos que el único fin de la empresa sea el beneficio, como tampoco creemos que el único fin del trabajo sea la retribución. Yo sé que para un trabajador el salario es muy importante, lo necesita para vivir, pero también necesita desarrollar su talento, desarrollar su vocación, relacionarse con los demás, trabajar en equipo, sentirse útil en la comunidad en la que está. Lo necesita para su desarrollo su desarrollo integral como persona y para sentir la plenitud de su propia dignidad. Por eso la ausencia de trabajo, a mi juicio, es un drama que va mucho más allá de un gravísimo problema económico. Y la empresa, como le pasa a las personas que la componen, trabajadores y accionistas, también tiene su vocación de desarrollo, también tiene sus necesidades. Por eso nosotros, cuando surge un conflicto de intereses, lo que buscamos es soluciones en términos de equidad. Eso significa que no haya abuso ni de la empresa hacia el trabajador, ni de los trabajadores hacia la empresa. Y también le damos prioridad a la empresa. Dar prioridad a la empresa, que es una herramienta frente a las personas, puede parecer confuso, pero nosotros pensamos que le estamos dando prioridad al bien común sobre el bien individual. Por consiguiente, de lo que se trata es de hacer esto, pero nunca invadiendo la dignidad de las personas. En definitiva, yo creo que nadie emprende nada para ganar dinero, sino para generar riqueza en su entorno. Me gustaría contaros una anécdota que me ocurrió hace ya más de 20 años. Bueno, en nuestro grupo también tenemos una empresa promotora, constructora, con más de 50 años de antigüedad, que en Asturias pues, ya promovió más de 15.000 viviendas. El negocio de la promoción, conceptualmente, es un negocio muy sencillo. Se trata de comprar un terreno, edificarlo y vender el producto edificado. A veces, en vez de comprar un solar, se compra una parcela, un terreno, y que tiene que superar un pequeño proceso urbanístico que se llama reparcelación. En ese sentido, lo que se hace es, se realiza una operación urbanística, se crea el solar propiamente dicho, se hacen unas cesiones al ayuntamiento, que suelen ser equipamientos o viales, y a veces queda algún resto inedificable que no vale para nada. Nosotros lo llamamos retales urbanísticos. Pues bien, una vez vino a verme una señora que era propietaria de una cadena de bingos. Y bueno, la recibo y me dice, es que me he enterado en el registro de la propiedad de que ustedes tienen una parcela, sabía que era muy pequeña y no valía para nada, y me dice, y yo se la quiero comprar al precio que usted me pida. Yo quedé muy sorprendido. Y digo, bueno, ¿y por qué? Y me dice, porque mire, justo al lado de ese terreno, mi competidor máximo y mi rival está construyendo una enorme sala de bingo y me he dado cuenta que su proyecto tiene un fallo, no tiene salida de emergencia. Si yo compro este terreno, le voy a demandar y le voy a impedir abrir esa sala. Bueno, yo la verdad es que hice lo que hacen los entrenadores de baloncesto cuando se complica el partido, pedir tiempo muerto. Señora, mire, déjeme pensarlo, ya dentro de unos días pues la llamaré y le diré lo que hago.
bueno, me fui a mi asesoría jurídica y me comprobaron punto por punto que aquello era cierto, que aquella señora me había dicho toda la verdad. Y yo no tenía ni idea ni que teníamos aquel retal. Y ahora yo, ¿qué precio le pido a esta señora por esto? No sé, ¿qué habréis hecho vosotros? Bueno, lo primero que hice fue intentar buscar un valor objetivo a esa parcela. Eran unos 100 metros cuadrados. Entonces, me imaginé que por algo que en ese momento no podía imaginarme, por ejemplo, un incendio o una catástrofe natural, pues un buen día aquello pudiese ser edificable. Entonces consideré el aprovechamiento medio del entorno, por ejemplo, sería baja más 5, de forma que le adjudiqué a esa parcela una edificabilidad. Recuerdo que me salían aproximadamente unas 6 viviendas. Bueno, si en aquel momento, estamos hablando de los años 90, pues cada vivienda valía 100.000 euros, a una repercusión de un 30%, pues aquello podía valer 180.000 euros. Bueno, unos 30 millones de pesetas, porque en aquella época todavía no había euros. Entonces llamé a la señora y le dije, señora, ya tengo un valor objetivo por la parcela, mire, le pido estos 30 millones de pesetas. Y la señora me dijo, inmediatamente. Dije yo, no, pero espere. El problema es que voy a darle prioridad para vendérsela a su competidor. Entonces la señora, la verdad es que se enfadó. Y me dijo, pero eso es injusto, porque yo fui quien la avisé. Si no llega a ser por mí, usted no podría sacar nada por la parcela. Y yo le dije, sí, pero tengo un problema ético. Mi conciencia no me permite venderle a usted la parcela porque eso sería destruir un proyecto empresarial. Yo quiero ganar dinero, pero para que se hagan proyectos empresariales. Entonces voy a hacer una cosa, le voy a llamar a su competidor y le voy a dar una semana de plazo. Y si me la compra, pues lo siento mucho. Llamé al competidor, no lo conocía, me identifiqué, a la primera llamada no se puso. Le llamé por segunda vez y le dije a la secretaria, mire, dígale a su jefe que tengo que hacerle una oferta que entiendo que le interesará mucho. Si no me contesta en el plazo de 2 días, él se quedará sin conocer mi oferta y yo me quedaré con la conciencia muy tranquila. ¿Qué creéis que pasó? Me llamó y inmediatamente me dijo que sí. Entonces llamé a la señora y dije, señora, lo siento mucho, pero su rival ha comprado la parcela. La señora estaba ya más tranquila porque había pasado unos días y recuerdo que me dijo, no estoy nada contenta con la decisión que usted tomó, pero reconozco que es usted un caballero. Al cabo de varios años vino a ofrecernos a la empresa unos terrenos familiares. Bueno, pues esto es una anécdota que no sé si contesta lo que has preguntado, Carlos. Contesta. Muchas gracias, Rufino. Muy bien. Eduard, el beneficio es en Semillas Fito desde 1880, que ya lo dice hasta el logotipo, lo tenéis. ¿El beneficio es un medio o es un fin? Bueno, a ver, depende. Depende. Eduard, ¿de qué pende? Ahora lo explico. Yo pensaba en un ejemplo, una anécdota o un ejemplo, vamos. Si nos imaginamos un enfermo que está en la UCI, con su mascarilla de gas, intentando sobrevivir cada segundo, y le preguntamos, oiga, ¿usted respirar es un medio o es un fin? Supongo que si puede hablar nos dirá, déjeme de puñetas y esto es un fin en sí mismo, ¿no? Entiendo que si esa persona sana y sale de la UCI, del hospital y vuelve a recuperar su vida normal y le hacemos la misma pregunta, dudo que para él el respirar sea un fin, será un medio para hacer otras cosas. Concretamente en Semillas Fito, afortunadamente no podemos decir que estemos enfermos, por lo tanto, la respuesta concreta a la pregunta es un medio, no es un fin en sí mismo. Pero además no lo es, incluso yo estoy convencido que tampoco lo es para ninguna empresa, como he dicho antes, cualquier nuevo proyecto empresarial, si lo hacemos simplemente por el hecho de ganar dinero, yo creo que es un proyecto condenado al fracaso. O sea, yo recuerdo que el profesor Luis Martínez siempre decía, cuando montes algo, siempre piensa
en qué pinta este negocio para tu cliente, ¿no? O sea, siempre estamos verbalizando de forma distinta a nivel de marketing o a nivel, pero ¿qué hacemos? O sea, ¿qué valor añadido aportamos? Entonces, por lo tanto, y Rufino también lo decías ahora, o sea, dudo que cualquier proyecto empresarial sea simplemente para hacer dinero. Es una obligación, es como respirar. Si no ganamos dinero, aquel proyecto se muere, pero tiene que haber algo detrás. Tiene que haber alguna razón. Incluso también comparto con Rufino que esto ahora lo estamos diciendo a nivel macro, si me apuráis, o a nivel de empresa. Oye, tenemos que ganar dinero, pues sí, pero no es el fin último, sino que es un medio para conseguir otros objetivos. A nivel de retribución, de políticas de retribución, pasa 3/4 de lo mismo. Estamos convencidos de que también a la larga el dinero, solo el dinero, no da una motivación. Siempre se pide más. Es decir, si no somos capaces en nuestras organizaciones de dar a entender que lo que hacemos no solo lo hacemos primero para ganar un salario y luego para tener unos beneficios empresariales que retroalimenten, digamos, este círculo, sino que lo que se hace es por una razón, un motivo, difícilmente lo llevaremos o sea, ese proyecto llegará a buen puerto o será un proyecto, digamos, relevante. También a nivel de anécdota, dejarme comentar, esta semana, creo que fue esta semana, teníamos Consejo de Administración y tocaba en el orden del día, el primer punto del orden del día era ver las cuentas anuales. Y lamentablemente, bueno, estuvimos trabajando el equipo tanto de sistemas como de finanzas, estuve trabajando muy duro, hay que reconocerlo, para poder presentar ese informe, pero lamentablemente durante el fin de semana decidimos que los datos que teníamos no eran presentables, vamos a dejarlo así, ¿no? Tengo que deciros que hemos cambiado el ERP y esto no es que no sepamos hacerlo, simplemente es que el sistema informático no nos permite, bueno, no sabemos cómo hacerlo a nivel informático, van saltando problemas constantemente, ¿no? Bueno, la cuestión es que no nos atrevimos y pedimos al Consejo que nos diera un mes más para preparar los números. Y la respuesta del Consejo fue, y además utilizamos la expresión, bueno, vamos a utilizar nuestras narices, ¿no? Que en la familia es una cosa muy importante, como podéis ver, ¿no? Pues las narices, o sea, la nariz aquí es conocer el negocio, saber por qué hacemos lo que estábamos haciendo y ver si lo estábamos consiguiendo. O sea, los números pasaban a un segundo plano. Importante, o sea, tuvimos que comprometernos que en el próximo Consejo de Administración presentaríamos los números, si no, pero a mí personalmente me tranquilizó mucho ver la respuesta que teníamos o que tenía el Consejo en su conjunto. Decir, oye, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. No nos miremos ahora los números, que no es lo único. O sea, aquí no estamos solos. Yo creo que era una manera de decir que aquí no estábamos solos solo para ganar dinero, ¿no? Hay otras razones, ¿no? O sea que, en el fondo ya, solo y para ir concluyendo, efectivamente es un medio el ganar dinero. Además, yo creo que es el esfuerzo que tenemos que hacer, tanto la dirección, es precisamente explicar a todo el mundo esto, es decir, que es un medio y por lo tanto explicar bien el fin. O sea, que la gente no venga a trabajar a Fito pensando que va a recibir un sueldo a cambio o que va a conseguir que la empresa gane más dinero. Solo, la palabra solo es importante, o sea, esto también, pero es fundamental dejar claro que hay otro fin, hay otra finalidad, hay otros objetivos que van más allá de ganar dinero. Sí. Déjame resaltar, Eduardo, que esta última idea, porque efectivamente cuando ya colocas el beneficio como medio, entonces la gente te pregunta, ¿y el fin? Y ahí hay que explicarlo bien, efectivamente, ¿no? Que se entienda. Bien, pasamos a la tercera pregunta. John nos ha comentado antes que tiene en su empresa una declaración de misión y valores. De hecho, todas las empresas que estáis aquí tenéis una declaración formal, escrita, de misión y valores. Una definición formal que realizáis grandes esfuerzos por mantener viva, por mantener actualizada, y también realizáis esfuerzos por vivir de acuerdo a esos principios.
Sin embargo, esto no siempre es fácil. Hay un estudio europeo que me gusta mucho, salió el año pasado, y que nos muestra algo de la realidad, de cómo están viviendo las empresas la misión. Es un estudio de IESE que preguntó sobre un conjunto de 400 empresas europeas y les preguntó a los directores generales, a los CEOs, les dijo, ¿qué dificultades tenéis para vivir según vuestra misión? Bien, pues la gran mayoría afirmaba que existe una cierta tensión entre lo que luego denominaba este estudio la misión y la ejecución. No siempre es fácil mantener ese rumbo que se ha definido. En vuestro caso particular, y empezamos con John, si te parece, ¿cuáles son las principales dificultades a las que os enfrentáis al intentar vivir según esta misión y valores? Muchas gracias. No quería particularizar demasiado con las dificultades de nuestra empresa y sí haceros partícipe de algunas cosas que hemos aprendido a lo largo de los años y de algunos desafíos que tenemos pendientes. Como introducción breve, vivir según la misión y valores es un gran reto. Considero que es un gran reto para toda la organización y especialmente para los líderes de la organización, para la dirección, para los cuadros superiores, para los cuadros intermedios. Exige un gran esfuerzo para ser creíble. Solo la credibilidad, que es una mezcla de competencia, de honestidad, de muchas cosas más, genera la confianza. Por eso una primera dificultad introductoria, digamos, es que si no hay un buen liderazgo, pues a lo mejor es bueno hacer esforzarse más, que el equipo de dirección se esfuerce más. Perdón si utilizo alguna palabra de esta lengua portuguesa que me ha abrazado y ya no sé si hablo el portugués de Cristiano Ronaldo o propiamente el que aprendí en mis tierras vascas cuando nací. Otra dificultad, o para empezar las dificultades, que la misión quede anquilosada, caer en la rutina, como tantas cosas en la vida. Por eso me parece que la cuarta pregunta que vais a ver luego, que habla de que la misión es una búsqueda constante, ¿no? Hay que avanzar, y si no avanzas, si te quedas parado, pues retrocedes, ¿no? Y aquí reconozco, espero que mis compañeros estén de acuerdo, que tenemos pendiente, por ejemplo, una actualización de los valores, porque los escribimos en el 98, creo que escribimos aquello que vivíamos, nuestra gente así lo dice cuando se lo preguntamos, pero hombre, el mundo ha cambiado bastante en 15 años y posiblemente tendremos que mantener unos valores claves para nosotros e incorporar otros nuevos al mismo tiempo que otros pasen a un segundo plano. Por tanto, este me parece que es un tema importante. No penséis que no hemos hecho nada en el tema de la misión. Por ejemplo, el año pasado hicimos una estrategia a 5 años teniendo en cuenta la misión y adherimos a la cátedra de Dirección por Misiones y Gobierno Corporativo, que fue un acto de responsabilidad social interesante. Este año hemos hecho la evaluación del desempeño de los líderes teniendo presente los valores y las competencias nucleares. Bueno, otra dificultad puede ser la ausencia de sintonía con las preocupaciones de los accionistas o de la sede del grupo, ¿no? Una tercera, para ir avanzando, la dificultad de hacer propia la misión de la empresa. O sea, que los colaboradores desarrollen un sentido de misión para el trabajo. A veces, pues, no es fácil. A veces es difícil mantener metas exigentes, urgentes, después de muchos años de buen desempeño. El equipo va envejeciendo, se extiende un cierto conformismo, algo de pesimismo, pues, por ejemplo, el sector automóvil en Europa no crece en todo el mundo menos en Europa. Por eso la misión debe materializarse en objetivos exigentes y realistas. Tiene que ser una misión orientada a resultados. En caso contrario, como bien enseña
Carlos en un libro que escribió con el profesor Cardona, es una misión muerta, o por lo menos, diría yo, adormecida. La misión tiene que ver con contribución, con identidad, como empresa, como equipo y hasta como persona que trabaja. Hay gente que evita plantearse estos problemas. A veces preferimos vivir en lo inmediato. Últimamente digo como pollo sin cabeza. En portugués es un poquito más elocuente que en la lengua de Cervantes. Y por eso tenemos que volver a la importancia del liderazgo. Conseguir que la gente se identifique. En esto consiste el liderazgo. Conseguir que la gente se identifique con los valores de la empresa. Y para eso tenemos que convencer, tenemos que motivar, tenemos que hacer soñar. Tenemos a veces que derrotar el cinismo, el nuestro y el de los otros. Y también dialogar, escuchar, aprender. Esto lo he escrito antes de haber asistido a las conferencias. Y promover la unidad de la empresa. También es una cosa fundamental que tienen que hacer los líderes. Promover la unidad de la empresa. El liderazgo no depende de Pedro, de John, de Paloma o de Alberto. Es un liderazgo compartido, que crea valores compartidos. Y luego, por último, la dificultad de medir estas cosas, porque es muy bonito hablar de visión y valores, ¿y cómo lo medimos? Nosotros tenemos alguna experiencia. Medimos en un estudio de opinión interno que hacemos con una multinacional americana y luego también hacemos un estudio externo. Y, por ejemplo, sacamos las siguientes conclusiones, y ya acabo. Preguntamos a la gente si conocen la misión y los valores de la empresa. Y ahí es fácil obtener un resultado. Tenemos 95% que conocen la misión y los valores. Luego es más difícil cuando preguntamos, cuando cuestionamos si los líderes viven de acuerdo con la misión y los valores, ahí es más complejo obtener resultados excelentes, sobre todo en algunos departamentos. Y aquí obtenemos estos resultados, por ejemplo. 79% dicen que vivimos los valores cuando conseguimos los resultados de los objetivos de la empresa. Y cuando preguntan una cosa más de sentimiento, de feeling, ¿no? Preguntamos a todos nuestros colaboradores si los líderes aplican los valores en el día a día. Y aquí solo 70% responden que sí. Por tanto, otra vez, la importancia del liderazgo, de la credibilidad y una conclusión. Es relativamente fácil que los empleados conozcan la misión y los valores. Es más difícil vivir los valores y todavía más difícil, por lo que parece, aplicarlos, o por lo menos que nuestros colaboradores lo juzguen así. Muchas gracias, John. Si te sirve de referencia externa también, esa pregunta que comenta John, cuando le hemos hecho, en la cátedra tenemos un proyecto de investigación sobre 170 empresas, la respuesta es 70%, igual que vosotros, pero 70% no. O sea que puedes estar bien contento de ese 70%, aunque queda siempre un 30%. Pero no, esto ya es pregunta de Gracias. Muy bien, gracias. Rufino, vosotros también tenéis una misión y unos valores, ya desde mucho tiempo. Bueno, pues sí, la pregunta es si entre definir la misión y ejecutar la misión, si tenemos tensiones, pues la respuesta es que sí, tenemos muchísimas tensiones, ¿no? De hecho, en mi casa hay un lema que utilizamos mucho para afrontar las dificultades de la empresa familiar. El lema es muy sencillo, es eficacia y generosidad. Mi padre lo decía mucho, pero luego añadía eficacia y generosidad, pero primero eficacia, ¿eh? No vaya a ser que luego no haya lugar a la generosidad. Yo recuerdo siempre, seguro que todos lo habéis visto, la película de Lo que el viento se llevó, cómo termina la actriz Vivian Leigh
dice, juro que nunca más volveré a pasar hambre. Y eso es una apelación clara a la eficacia. Nosotros no podemos ser ingenuos. O sea, no podemos desconocer la naturaleza herida del ser humano que lo inclina al mal, ni la lógica de las leyes del mercado en el que el más fuerte tiende a abusar del más débil. Pero también creemos en que existe la lógica del don y de la gratuidad, que podemos dar gratis lo que gratis hemos recibido. Y creemos que la vida de las personas en la empresa y en los negocios también es compatible con la amistad, con la solidaridad y con la confianza recíproca. Y creemos que las leyes de los mercados deben someterse a la justicia conmutativa, distributiva y a la justicia social. Nosotros creemos que la ética es necesaria porque marca un rumbo, porque pone unos límites, pero hay que saber soportar la tensión entre la utopía de la ética y el realismo de la política. Claro que tenemos tensiones. Nosotros tenemos tensiones porque tenemos a veces jugadores en nuestro sector que abusan de posición dominante, porque a veces tenemos que enfrentarnos con competidores que no cumplen las normas y hacen competencia desleal. Tenemos problemas a veces porque queremos conquistar mercados que están acotados para personas o para empresas que practican la corrupción. En fin, las dificultades que nos impiden o nos dificultan a veces cumplir la misión son muchas. Conozco otras empresas que tienen otros problemas. Por ejemplo, hay empresas que para mejorar la competitividad no tienen reparo en invadir la dignidad de los trabajadores. O algunas que son descapitalizadas por sus empresarios o que practican el nepotismo. Yo creo que la casuística es enorme, pero de lo que se trata es de anteponer los valores a los intereses. Muchas gracias, Rufino. Manolo, vosotros también tenéis Jiménez Maña, una misión y unos valores, y también habréis encontrado esas dificultades en el camino. Bueno, nuestra empresa es una empresa de distribución de recambios del automóvil, y además tiene otras actividades en paralelo, pero fundamentalmente esta es la más importante. Y nos dedicamos a esto. Yo no tengo 500 años, como ha dicho Carlos, yo creo que se nota, hay personas más mayores que yo aquí clarísimamente, Y además me había dicho Carlos que hablaba después de John y de Rufino, con lo cual me habían dejado el tema absolutamente raquítico. Digo, poco que voy a hablar, y encima habla una persona concienzuda y capacitada como es John, que tal, nos lo ha ido perfecto, Eso es para grabarlo, Y después Rufino, que nos ha dado esa visión grandísima, pues yo me he quedado un poco más en las tejas para abajo, ¿no? Y de las tejas para abajo, yo creo que el mayor problema que tiene cualquier empresa en vivir su misión es uno mismo. Yo pispo, como dicen en Córdoba alguna gente, ¿no? Primero, uno mismo creerse que eso es verdad y eso nos va a dar el resultado que pensamos. Y segundo, ser ejemplo para los demás. Quería centrarme en cuatro cosas muy concretas. El mayor problema es uno mismo cuando no somos capaces de vivir el equilibrio entre las motivaciones. Existen motivaciones trascendentes, intrínsecas y extrínsecas, como ya se nos ha repetido aquí 800 veces, ¿no? Bueno, pues cuando uno empieza a dirigir las cosas por un sistema de valores, y no el dirigente, sino la persona que está en el último nivel de la empresa, en nuestro caso, el chaval de la moto, el que reparte las piezas de un sitio a otro. Pues cuando uno empieza a vivir las cosas desde el punto de vista de la misión, cambian las formas de hacer, y el directivo tiene que saber que las cosas de hacer, las formas de hacer han cambiado. Y una cosa de las que más cuesta es delegar, delegar la toma de decisiones. Antes los proyectos los hacía yo, y cuando la gente llegaba a Jiménez Maña decía, oh, qué cosa más bonita, y yo decía, ahora llegan y dicen, oye, ¿y eso que ha cambiado qué es? Juanito, ven para acá, ¿qué es lo que habéis cambiado? Y que no lo sé, ¿no? Y me llevo la sensación de que el tío está pensando, Manolo es tonto, porque no sabe ni lo que se está haciendo en la empresa. Pero es verdad que cambian las formas de hacer, la decisión, la toma de decisiones, y eso necesita un equilibrio, porque ahí
está la soberbia humana de decir uno, jo, es que estoy quedando mal, mi estatus se está viendo resentido, pero por otra está la grandeza de hacer crecer a los demás, ¿no? El segundo tema, la fortaleza, que hay que saber mantener el rumbo. Hay dos tormentas clarísimas cuando se implanta una misión. Las tormentas externas, que la gente dice, ah, mira, qué buenos son esta gente, y que se quieren aprovechar de nosotros, ¿no? El otro día estuve en una reunión de del máster que yo hice, y toda la gente en la mesa me dijeron, oye, Juan de, que es el director de recursos humanos en nuestra empresa, ¿en qué trabaja? Y dije, pues en recursos humanos. Pero si es muy buena persona, ¿cómo puede trabajar en recursos humanos? Yo me quedé con los ojos a cuadro y dice un tío, estaban sentados 6 empresarios de estos de nivel, y dice uno de ellos, todos los trabajadores son uno bamba. Y yo dije, perdona, es que no me estoy enterando muy bien de lo que me estáis diciendo. Y el otro dijo la misma afirmación y al final eran los 6 tíos diciendo tonterías, según mi concepto, sobre los trabajadores. Y digo, bueno, pero si el primer trabajador de la empresa eres tú, no sé cómo estás diciendo esas cosas. Bueno, pues eso, cuando uno se va de allí, si no tiene el convencimiento claro, va diciendo, oye, si 6 tíos importantes de Andalucía me han dicho esto, es que yo estoy equivocado, ¿no? La segunda tormenta son las tormentas internas, que son las que se suscitan cuando se cambia el modelo, que dentro de la empresa empiezan a haber gente que dice, bueno, si yo esto lo he hecho siempre así, ¿quién me va a dar? Y uno tiene que saber mantener el rumbo. Bueno, la tercera, la prudencia. La prudencia significa que hay que decidir con otros criterios. Una vez estábamos haciendo una serie de proyectos en la empresa y me dijo uno que está aquí sentado, oye Manolo, ¿y ese proyecto para qué lo estamos haciendo? Hombre, este es fundamental porque tal. Y me dice, ¿y a qué actor de la misión benefician? Al actor de la misión que le beneficiaban era a mí mismo. Era una cosa que me iba a lucir yo un montón. Y dije, pues mira, la verdad es que no hay ningún actor a la misión. Pues lo quitamos, Bueno, pues decidir con otros criterios. Comunicar, que significa no ir a ciegas, que muchas veces vamos a ciegas tomando las decisiones, ¿no? Y por último, la justicia. Yo creo que esta es una de las cosas que cuesta más trabajo, ¿no? Vivir la justicia con todos, incluso con los proveedores, que muchas veces parece que son el elemento paciente que se viene a chupar la sangre de nosotros, ¿no? En definitiva, el problema que yo veo en esto es que tenemos que ser mejores personas y eso es muy difícil, y no hay que entenderlo como una debilidad, y ahí entra otra vez la fortaleza. Si hay alguien de la empresa que entiende que lo que estamos haciendo es algo que es débil, hay que cortar y esa persona no puede seguir en la empresa, por muy buen profesional que sea, porque no está entendiendo la misión. Pues sin pon. Muy bien, muchas gracias, Manolo. Bien, pasamos ya a la cuarta pregunta. Nos ha introducido John, antes hablaba de que una de las claves que él veía es la perseverancia. De hecho, desarrollar la misión y valores no es algo puntual, no es algo que se define una vez y ya está, ¿no? Es algo que permanece en el tiempo. Dicen algunos, y yo estoy de acuerdo, en la misión, si no avanzas, retrocedes. En esta búsqueda de la misión, si no avanzas, retrocedes. En vuestra empresa, y empezaremos por Joan Pera, si te parece, ¿qué nuevos retos de futuro os habéis marcado para seguir desarrollando vuestra misión y valores? Bueno, a mí me gustaría, antes de contestar directamente a la pregunta, decir que también las circunstancias en las que vivimos nos tienen que hacer reflexionar sobre la importancia de los valores, porque nosotros estamos en una plataforma que nos permite ver lo que pasa en muchos sitios y lo que vemos muchas veces es mucho ruido ahora mismo. Ruido en el sentido de cambios corporativos, de problemas de financiación, de expedientes de regulación, de fusiones entre compañías. Están pasando muchas cosas, de nuevas generaciones que están entrando en el mundo laboral, que esas nuevas generaciones tienen expectativas diferentes a las generaciones a veces que están dirigiendo las organizaciones.
Y eso me llevaba a preguntarme, y perdóname que conteste primero esto, dos preocupaciones. La primera no tiene que ver con la gente que está hoy aquí, entiendo, porque entiendo que los que estamos aquí venimos pensando en que los valores, el humanismo, la misión y la visión de las organizaciones son importantes y es relevante el trabajar a diario con ellas. La primera que me preocupa es si esta creencia que podemos tener nosotros los que estamos aquí es una creencia compartida. Y si fuera de este evento, pues esto es algo común, ¿no? Me preocupaba un poco lo que comentabas del estudio del IES, ¿no? Del resultado, de en qué medida, bueno, pues si eso es un síntoma de algo, no será precisamente positivo, pero por suerte luego parece que hay resultados muy positivos aquí también. O sea que creo que hay una primera cuestión, es si nos estamos creyendo esto o no nos lo estamos creyendo. Y la segunda preocupación, y que nos genera ocupación yo creo dentro de nuestra organización, y que creo que es un poco también lo que nos preguntabas, ¿no? Los nuevos retos del futuro que van a venir en nuestra organización y creo que también en otras, tiene que ver en algo que es hacer y crear argumentos para que la gente crea en esto, que es demostrar que esto sirve. Entonces, ¿cómo se puede demostrar que esto sirve? Yo creo que hay diferentes elementos para hacerlo en los que hay que trabajar. El primero yo creo que es el modelo de gestión de personas, de recursos humanos. Sigue habiendo casos de organizaciones que definen su visión, su misión, sus valores, en las que hablan de integridad, de honestidad, de performance, de muchas cosas, y luego cuando van a seleccionar a sus candidatos para trabajar en la organización, parece que nos olvidamos de los valores, ¿no? Y fichamos en función de estudios, experiencia y a veces, con un poco de suerte, habilidades o capacidades, y nos olvidamos de las actitudes, nos olvidamos de los valores. Yo creo que esa es una de las cosas que hay que trabajar. Nosotros lo estamos trabajando para que eso esté dentro del modelo de gestión de recursos humanos dentro de la organización, en toda y cada una de las cosas que hacemos. Los valores, si realmente sirven, tenemos que demostrar que sirven. Y eso, pues a lo mejor convencerá a alguno. Ese es el primer punto que creo que es importante. El segundo creo que lo hemos repetido mucho, que es ¿y cómo hacemos que eso pase? ¿No? ¿Cómo llevamos la visión, la misión, cómo llevamos los valores a una realidad y al día a día? Y ahí me repetiré, pero creo que uno de los temas también que es muy importante trabajar es el compromiso de las personas. También era interesante ver el modelo que nos ha explicado Juan Serrano, en el que lo ligaba todo en un círculo, ¿no? En un círculo virtuoso, porque a lo mejor si el círculo se cierra nos dejaremos de preocupar de valores, de beneficios, no porque estará todo ligado, que era el modelo que nos estaba presentando él. Entonces, yo creo que hay una parte que todavía se tiene que trabajar mucho, que tiene que ver con el compromiso de las personas en la organización. En nuestra firma, una de las cosas que hemos hecho es, pues lo primero de todo, ya que habíamos inventado esta metodología, es aplicarlo dentro de casa y trabajar el compromiso de los empleados dentro de la organización para saber con qué están comprometidos, con qué no están comprometidos y con aquellas cosas que están comprometidos aprovecharlo y con las que no, pues trabajarlo. Yo creo que ese es un punto, se ha repetido mucho, cómo llevamos una idea a una realidad, a una ejecución. Y eso, en la parte de ejecución, nos podrá dar argumentos para demostrar que lo de los valores sirve para algo. Otra que creo que es muy importante es el liderazgo y los líderes de la organización. Y no quiero decir que unos sean más importantes que otros. Bajo mi punto de vista, sí que tal vez la responsabilidad recae más sobre algunas personas para que las cosas pasen. Y allí estamos hablando de los líderes de la organización. Y cuando digo los líderes de la organización, no tiene por qué ser solo aquellas personas que gestionan equipos o que llevan equipos. Aquellas personas que deben ejercer un liderazgo dentro de la organización. En un estudio reciente que hicimos también en Deloitte, les preguntamos a analistas de mercado qué valoran de una compañía a la hora de emitir una opinión para aconsejar a sus clientes si tienen que comprar o vender esas acciones o mantenerlas, que es lo mejor. El segundo factor más importante, según nos decían los analistas de mercado, se entrevistó a 200 personas y se hicieron 500 entrevistas en todo el mundo, nos decían que era el liderazgo. Que era el liderazgo de la organización, y que una de las cosas que analizan a la hora de emitir una opinión sobre si vale la pena comprar o no comprar una acción o venderla o tomar una decisión sobre qué hacer con las acciones de una compañía es entender si esa organización tiene un buen liderazgo o no. Y la cosa más curiosa tal vez es que no solamente lo valoraban en si tienes un buen liderazgo, es que además lo que hacen es quitarle un descuento, hacer un descuento sobre el precio de las acciones cuando ven que el liderazgo es malo. Yo creo que ahí el liderazgo también es otra de las cosas que tenemos que trabajar para que todas estas cosas pasen.
Entonces, bueno, creo que, por no extenderme más, seguramente hay muchas otras, pero bueno, la primera cuestión creo que es creer, que es realmente creer y hacer un acto de fe en que estas cosas sirven, que son útiles, que valen la pena. Repito, me imagino que los que estamos aquí venimos a pasar una jornada entera a hablar de valores es porque nos lo creemos y porque supongo que tenemos ganas de demostrar que esto vale la pena. Desgraciadamente no somos una representación de toda la economía. También hay mucha gente que cree en ello, aunque no estén aquí. Pero creo que ese es un primer trabajo que hay que hacer y que para conseguirlo la mejor manera de hacerlo es ejecutar los valores, llevarlos a cabo, demostrar que los valores se convierten en resultados y ligarlo, para que sigamos con ese círculo virtuoso que nos explicaba Juan Serrano durante su intervención. Muy bien, muchas gracias, Joan Pere. Manolo, ¿qué nos podrías decir tú? ¿Qué nuevos retos de futuro os planteáis para seguir viviendo la misión y valores? Como sabes, nosotros llevamos ya mucho tiempo trabajando con el tema y cuando estábamos viendo cómo contestar a esta pregunta, porque me dijo, no quiere contestar nadie a la cuarta pregunta, ¿puedes contestarla tú? Y digo, bueno, pues nada, vamos a echarle valor al tema y a ver si me he visto de torero y luego sacar esto adelante. Bueno, pues este año, nosotros todos los años en Navidad, todos los años no, desde hace unos años para acá, pues hacemos una actividad en que consiste en que primero hay una sesión de formación, después hay una serie de concursos, termina con una comida. Y el primer año vinieron 80, el segundo 100 y este año hemos batido el récord. Me parece que han venido 284 personas o 289 personas. Es voluntario la asistencia. Bueno, ¿qué pasó? Pues que este año empezó la sesión y estaban todos sentados. A mí me ha gustado muchísimo la sesión de Alejandro Llano porque hablaba de los sabios y en mi empresa hay muchos sabios de esa tipología, que a mí es la que me gusta, porque hay muchos técnicos en cosas del automóvil y no hay grandes carreras, pero sí hay mucha gente esta. Pues entonces, imaginaos sentados 200 personas y cuando están todos sentados aparece un director de orquesta con 5 concertistas y se ponen a tocar una pieza clásica barroca que todo el mundo se miraba unos a otros como diciendo, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, al final el mensaje era simplemente que el hombre igual que había hecho sonar a esa pequeña orquesta, iba a hacer que todas las personas que estábamos allí y que teníamos instrumentos debajo de las sillas, pues lo tocáramos. Y al final fue capaz de que tocáramos los instrumentos. Bueno, pues todo esto salió de una idea que queríamos que fuera la bandera de esta formación, que es aquí estoy, cuenta conmigo, ¿vale? Todas las personas en la empresa tienen que sentirse protagonistas. En esta sociedad es muy fácil decir, nos hemos retrasado porque los demás han hablado mucho. Yo no he hablado mucho, pero los demás sí han hablado mucho, ¿verdad? Eso es lo típico que suele pasar. Bueno, pues aquí estoy, cuenta conmigo, es que el que se está enrollando soy yo, y que yo tengo que afrontar el reto de ser mejor, ¿no? Bueno, pues eso significa que si yo quiero hacerlo eso con los 300 personas que trabajan en mi empresa, todas las personas tienen que tener un seguimiento. Y ese seguimiento lo que le hace es ser mejores personas, ser auténticos y ser los protagonistas de la película que se proyecta todos los días en nuestra empresa. Y eso es muy difícil y es lo que estamos trabajando, cómo son los seguimientos personales, mensuales de todas esas personas. Me gustó mucho una anécdota del otro día, que tenemos 4 actores, como dije antes, clientes, empleados, accionistas y proveedores, y le pregunté a uno, oye, ¿y tú con los accionistas? Y dice, no, es que el accionista soy yo. Y digo, ¿tú eres accionista de esta empresa? Yo no lo sabía, porque es una empresa familiar y yo conozco a mis hermanos hoy por hoy. Y me dice, sí, porque que la empresa genere trabajo y dinero, al que más le beneficia es a mí, no a usted, que usted ya tiene su patrimonio y eso. Yo no tengo ningún patrimonio, con lo cual yo soy el primer accionista de esta empresa. Bueno, pues ese sentirse protagonista en la película pues me gustó mucho. Otro segundo tema es el tema de los proveedores.
Normalmente los proveedores se tienen en un sentido de negociación. La negociación significa dos cosas: imposición, con lo cual es una pérdida bestial, o pacto, que es nivelar por abajo. Y nosotros le hemos explicado y hemos hecho una convención de proveedores que nosotros queremos diálogo, que significa la complementariedad, el que tú me vas a dar y yo te voy a dar. Y eso lo hicimos en enero. Nos reunimos con los mejores proveedores, no los mejores, los mayores proveedores que teníamos. Se quedaron los tíos alucinados porque además hicimos juegos de distintas cosas y os puedo decir que han pasado 2 meses y uno de los proveedores que teníamos más conflictivos hoy en día está colaborando con nosotros, participando en proyectos que nunca en la vida nos pensábamos que íbamos a lograrlo, con lo cual ha supuesto una mejora bestial. Y por último, y termino, es el tema del Consejo de Administración. Todo esto es muy bonito, pero el Consejo de Administración también tiene que gobernar según este tipo de dirección, ¿eh? Y es muy importante que las personas que están en el Consejo de Administración sepan cuál es su misión y cómo tienen que gerenciar esa misión, sin meterse en el día a día, porque eso no es su trabajo, pero sí sabiendo montar la estructura para que ese día a día se soporte dentro de la estructura. Aquí estamos haciendo muchísimos trabajos, hay algunos que ya me han escuchado y por eso no me repito, pero cuando cierra una empresa, el empresario no solo pierde lo que deja de ganar de dinero, sino que pierde su estatus, pierde el futuro de su familia, pierde la relación que tiene tan amistosa con sus clientes, si son amigos, pierde a empleados que muchas veces son personas que se les quiere más que a la propia familia, pierde la parte de los bienes, que es lo único que aparece de estas cosas que estoy diciendo en el balance, pero también pierden un bien que es muy importante, que son los bienes intrínsecos, que son los valores que uno ha podido desarrollar, ¿no? Bueno, pues eso es lo que el Consejo de Administración está trabajando para saber cómo tiene que orquestar estas cosas, ¿no? Con estos 3 pasos estamos completando bastante bien lo que significa cerrar el círculo de lo que significa la misión en la empresa. Muchas gracias, Manolo. Muchas de nada. Muy bien, ya nos acercamos al final de la mesa redonda. La forma en la que habéis expuesto vuestras experiencias, yo estoy convencido que nos ha ayudado mucho para los conceptos que hemos visto por la mañana, aterrizarlos de manera práctica en vuestras vivencias también, y nos ha ayudado a pensar también en las nuestras particulares, ¿no? Muy bien. John, Rufino, Manolo, Joan Pere, Eduard, muchas gracias.